En una laguna que está en la falda de la Sierra de Magacela, se ve una luz muy resplandeciente, que es del tamaño de la que da un hacha de 4 pabilos, y suele hacer unos círculos en aquel lago, y se consume o desaparece en un sitio contiguo que llaman del Texar, y otras veces sale de la laguna y pasa el camino abajo de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, hasta una piedra larga y angosta, que está con él con unos caracteres antiguos, y vuelve al Texar, donde se consume. Don Diego Becerra de Valcárcel, prior de Magacela, año de 1684. Manu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Israel? ¿Qué tal esa subida? Pues dura, la verdad es que dura. Como ves, estamos en un emplazamiento elevado, estamos en un cerro. Es un emplazamiento típico de los castillos. Aunque no todos los castillos estaban en un emplazamiento elevado. Hay castillos, conocemos castillos que estaban en los llanos, ¿vale? Defendiendo zonas de paso, rutas comerciales, etcétera. Y este castillo en concreto, aunque no todos los castillos estaban en lo alto, es el castillo de Magacela, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de Magacela, además, lo más conocido quizás es la leyenda de Amarga Cena, ¿no? Exactamente, de ahí procede quizás el nombre, y bueno, podemos resumir básicamente en tres leyendas que tienen su base histórica. La primera de ellas sería la de la bella Leila, que está ambientada en el siglo XIII aproximadamente, cuando los cristianos de la Orden de Alcántara, bueno, pues toman el castillo en 1231, y bueno, pues la bella Leila, al ver los ejércitos entrar en el castillo, bueno, estaba, se supone, en una cena celebrando no sabemos qué. Cuando ve entrar pues, todo el grueso de los soldados, se tira a la torre del homenaje y va a parar a los pies del gran maestre de la Orden de Alcántara, Alonso Pérez. Amarga Cena, ¿no? Exactamente, antes de lanzarse lo que ha quedado para la historia, Amarga Cena, y de ahí, bueno, pues puede proceder la etimología en su evolución, el concepto hacia Magacela. Existe otra leyenda un poco posterior, del siglo XV. Aquí parece ser que estuvo encerrado Alonso de Monroy. Lo cogieron preso, le organizaron una cena, incluso con un casamiento de la famosa doncella Elvira, y bueno, pues cuando le van a entregar la bandeja le enseñan unas cadenas y lo dejan preso durante 2 años. Y luego, bueno, pues la última leyenda, bueno, pues es la de relacionada con la ruina romana sobre Magna Cela, que es la gran despensa. El periodo medieval es de una tremenda complejidad. Hablamos de un periodo que se extiende a lo largo de 10 siglos, desde la caída de Roma en el siglo V hasta el inicio del Renacimiento, con la caída de Constantinopla en el siglo XV, y es un mundo en el que se funde la realidad con el mito. Va a haber también narraciones sobre princesas, castillos y demás, ¿no? Por lo tanto, todas las fortalezas, todos los castillos entran dentro de este mundo en el que se funde lo mágico con lo real, ¿no? Y casi todos los castillos suelen tener una leyenda en la que la princesa se enamora del que viene a tomar el castillo. En definitiva, el castillo forma parte de ese mundo de leyenda entre el mito y la realidad. Por eso hay tantas leyendas en torno a los castillos. Estamos aquí en la portada fortificada de lo que es el castillo de Magacela, y los asaltantes, bueno, pues una vez superada este gran cerro que tenían que venir aquí y con las armas todo pertrechados, se encontraban con esta portada defensiva. Fíjate las zonas almenadas donde, bueno, pues allí se colocarían soldados que nos impedirían el paso. Imagínate lanzándonos flechas y tal. Esta torre es del siglo XII musulmana, y es muy peculiar su entrada en recodo. Es una portada fortificada típica musulmana, y estas entradas son muy características porque cuando entraban los soldados tenían que girar bien a la izquierda, y claro, de tal manera que cuando se giraban los escudos había un momento que quedaban sus pechos al descubierto, y era cuando bueno, pues les atacaban.
Bueno, Manu, un cementerio dentro de un castillo, ¿esto es normal? Sí, es bastante normal. Conocemos cementerios dentro de los recintos amurallados, dentro de los castillos, y el motivo lo tienes aquí delante. Estamos ante la iglesia de Santa Ana. Más que hablar de la construcción de cementerios en los castillos, lo que sí es cierto es que se construyen cementerios al lado de las parroquias, al lado de las iglesias. En la Edad Media hay una costumbre que es la de tratar de enterrar en la iglesia. Sin embargo, lógicamente, la iglesia está constreñida a un espacio físico y no van a caber demasiados cuerpos en él, ¿no? Por lo tanto, los que son de los estamentos privilegiados se enterrarán en esas iglesias, mientras que los demás tendrán que enterrarse en los cementerios que están próximos a esas iglesias. Se extiende a lo largo de la Edad Media la idea del purgatorio, ¿no? Es decir, un estado liminal en la que no estás ni en un sitio ni en otro, no estás ni en la vida terrenal ni estás en el paraíso, ¿no? Si hay una relación clara entre el vivo y el muerto, es decir, cuantas más rezos hagas, cuantos más ores por el muerto, menos tiempo estará en el purgatorio. Por lo tanto, sí tiende el cementerio a estar cerca de la parroquia. Bueno, Manu, casi todos los camposantos tienen alguna tumba que destaca sobre las demás. ¿Aquí también hay alguna? Exactamente, bueno, te he traído a una en especial. Estamos aquí ante una tumba muy peculiar que destaca sobre el resto por su tipología. Como ves, tiene una tipología anglosajona nórdica porque el hombre que está enterrado aquí fue un viajero holandés, ¿vale? Que, bueno, pues a modo de viajero, como los del final del siglo XIX, bueno, pues este hombre también viajó por toda Europa y le gustaba mucho Magacela y quiso enterrarse aquí. De hecho, aquí en la inscripción podemos leer Requiescat in pace y parece ser lo que sería su nombre y el año de la muerte en 1935. Poco más sabemos de este hombre, se han empezado a hacer estudios, pero todavía nadie se ha metido de lleno en la historia de esta tumba. Otra de las tumbas ilustres la tenemos aquí. Esta sería la tumba del último maestre de la Orden de Santiago. Muy curioso porque todo este recinto pertenece a la Orden de Alcántara. ¿Por qué se fue a enterrar el último maestre de la Orden de Santiago aquí? Bueno, pues parece ser que Pío IX decretó una bula, la Quo Gravius, y con la cual, bueno, pues eliminaba las 4 órdenes militares. Entonces, como protesta, como si fuera el Papa Luna, él nunca quiso renegar de su rango y vino a enterrarse a este cementerio de la Orden de Alcántara como protesta. Una anécdota que, bueno, podríamos hablar aquí sobre el cementerio es que en la Edad Media no se sabía muy bien si el difunto estaba en realidad muerto o no. Es decir, lo de velar al cadáver consistía en que una vez que moría una persona le tenían sobre la mesa, se le limpiaba, se le purificaba, pero pasaban días delante del cadáver, incluso comían al lado del cadáver, ¿no? Eso es lo que se llama el velatorio. Hay una anécdota en la que consiste en atar al difunto un cordel y al otro lado del cordel una campanilla. Si el difunto, lógicamente, no estaba muerto, se movía, se escuchaba la campanilla y, lógicamente, acudían a desenterrarlo, ¿no? Y eso es lo que en el lenguaje, en el dicho, ha quedado como salvados por la campana. Incluso cuenta la leyenda que hay otra tumba todavía más importante, legendaria. Más importante, si nos remontamos atrás en el tiempo, según la leyenda cuentan que Viriato, el gran lusitano, guerrero lusitano que luchó contra los ejércitos romanos en ese contexto de las guerras celtíbero-lusitanas entre el 153 y el 133 a.C., dicen que puede estar enterrado en Magacela. En otros lugares de Extremadura, como Azuaga también, pero también en Magacela tenemos esa leyenda que lo atestigua.